Isaías capítulo 46. Toda esta primera parte, recuerdan que estamos, a partir del capítulo 40, entramos a una segunda sección del libro de Isaías, que se le conoce como la parte nuevo testamentaria, porque si bien la gracia es claramente mostrada todo el tiempo, a partir del capítulo 40 es mucho más explícita. A partir del capítulo 40 tenemos referencias al Mesías mucho más claras, aunque en todo el libro de Isaías hay referencias al Mesías. Del 40 en adelante hay muchas más referencias más claras. Y esta primera sección del 40 al 48 hay como podríamos llamarle un mini Mesías. Es decir, aparece un personaje del que han estado estudiando las últimas semanas, llamado Ciro, que es una especie de Mesías. ¿Por qué? Porque es quien Dios va a utilizar para sacar al pueblo de Babilonia, para rescatarlo y regresarlo a Israel. No estoy hablando de que Ciro es Jesucristo o Dios encarnado, no, pero es un tipo pequeñito del Mesías, es aquel que Dios ha llamado, y de hecho si tú lo recuerdas, se lo presenta como el ungido, el que yo llamé, mi siervo, que son títulos que se le da también al Mesías. Y de eso he estado hablando, de cómo este Mesías con M minúscula, digamos, ¿no?, ha rescatado, en la mente de Dios ya ha sucedido. En el tiempo de Isaías todavía ni siquiera han sido llevados a Babilonia. Ciro ni siquiera ha nacido. Falta mucho tiempo, faltan 100 años para que nazca todavía. O sea, todavía el pueblo no ha vivido, pero sabe lo que va a suceder. Sabe que van a ser deportados a Babilonia y sabe que después de Babilonia Dios los va a recoger, va a usar a Ciro para regresarlos a su tierra. Y en el capítulo 46 y en adelante, lo que vamos a ver el día de hoy, Dios establece un juicio sobre cosas que ellos están viviendo y que ellos van a vivir. Entonces dice en el 46, versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. ¿De qué está hablando? Bueno, dice Bel, y Bel era un dios babilónico, también conocido como Marduk. Era el dios Sol. Además dice, se abatió Nebo. Nebo era, en la mitología babilónica, el hijo de Bel. Y era el dios de la escritura y de la astronomía. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está diciendo cómo Babilonia, que había llevado cautiva a Israel, no puede ser sostenida por sus dioses. De hecho, no es que Babilonia triunfó sobre Israel, sino Dios entregó a Israel a Babilonia. ¿Sí? ¿Cachas la gran diferencia? No es que Babilonia creció y conquistó la tierra, no. Es que el pueblo vivió de tal manera que Dios los tiene que disciplinar y para disciplinarlos los entrega en manos de Babilonia. Pero es Dios quien está haciendo esto, no es el poder de los dioses babilónicos. De hecho, cuando llega el tiempo correcto, el tiempo perfecto, el tiempo adecuado, Dios va a llamar a Ciro, que es persa, para invadir Babilonia y liberar a su pueblo. ¿Quién lo decide? Dios. Y eso está diciendo, los dioses de Babilonia, Bel y Nabú, fueron puestas sobre animales de carga, humillados, abatidos, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Cuando los persas entraron a Babilonia y conquistaron Babilonia, pues los dioses no pudieron hacer nada para liberarlos. Es más, hasta fueron en cautiverio, agarraron todas las piezas y todo lo que había, los cargaron, los metieron sobre bestias de carga y se llevaron todo. Ahora, y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros o con Israel? Mucho, porque esta actitud de idolatría, esta
maña que tenemos todos de depositar nuestra confianza en algo que no es Dios, es algo que está innato en nuestro corazón. No te pasa que dices, Señor, voy a confiar en ti en todo, en todo, en todo, en todo. Viene una enfermedad y ya sientes, ¿qué pasa, Señor? Oye, ¿no confías? ¿No? Viene un problema económico que suele ir pegado con la enfermedad, ¿no? Y sanas, Señor, yo voy a confiar en ti, ¿no? Y realmente eso qué evidencia que estoy confiando en mi salud o en mis recursos. Y Dios quiere librarnos de esos ídolos, porque esos ídolos no pueden sostenernos. Así como a Babilonia no pudieron, es más, cuando vino la cautividad, hasta los ídolos fueron cautivos. Fíjate lo que dice en el verso 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Interesante, porque a los ídolos hay que cargarlos. Pero Dios es quien carga a su pueblo. Y hay una gran diferencia. Un ídolo es algo que tú te esfuerzas y consigues. De hecho, vas a quien fabrica ídolos y le dices, pues quiero un ídolo. ¿Cuánto me va a costar? No, pues tanto. ¿De qué material lo quiere? De tal. No, pues entonces sube el precio. Va, pago. ¿Cuándo me lo va a tener listo mi ídolo? En una semana. Órale, va. En una semana vienes, lo recoges y te lo tienes que llevar cargando. Y luego lo pones en un lugar y luego le pides algo. Ayúdame. Y es así como, oye, tú existías antes que ese ídolo. Ese ídolo, si no fuera por tu dinero, no existiría. Pero así somos. Y en Latinoamérica y en esta ciudad, si te ha tocado ir por Reforma cada fin de mes, en el metro ves gente cargando ídolos de todo tamaño, pensando que en eso hay alguna esperanza. Ahora, no los juzgues mucho, porque tú y yo podemos hacer lo mismo, nada más que sin muñequito. Tu ídolo puede ser tu trabajo, tu ídolo puede ser tu inteligencia, tu ídolo puede ser tu coche, tu ídolo puede ser tu salud, tu juventud, tu dinero, tu prestigio. Pero es lo mismo. Tu salud va a demandar dinero, esfuerzo, tu prestigio necesita, todo requiere esfuerzo para poder cargar ese ídolo. ¿Qué diferencia con nuestro Señor? Que Él dice, son traídos por mí desde el vientre, soy llevados desde la matriz, desde antes de nacer yo te cargaba, yo te sostenía. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Soportaré ahí no habla de, lo tengo que soportar, sino de ser un soporte, de sostener. Dice, desde antes de nacer hasta que seas viejito y canoso, Dios es el que nos sostiene. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿No logras ver este corazón de Dios tratando de decirle a la gente, ¿por qué confías en eso? ¿Por qué no confías en mí? Fíjate el verso 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? O sea, ¿por qué haces una imagen de mí? ¿Acaso soy como esa imagen? ¿Con quién me comparas? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran, adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar y allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan, tampoco responde ni libra de la tribulación. Sí, ¿en quién vas a confiar? ¿En algo que tú tienes que sostener o en aquel que te puede sostener a ti? Verso 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Es como que dijera,
volved en vosotros es como, así, espabilate, o sea, despierta, acuérdate. ¿No te encanta eso que Dios nunca dice imagínate, sino acuérdate? ¿Cuál es la diferencia? Pues imagínate es algo que no ha sucedido. Acuérdate hace referencia a algo que ya sucedió. Cuando no hay para pagar la renta, acuérdate que Dios ha sido fiel. No dice imagínate que Dios fuera fiel, sino acuérdate cuántas veces Dios ha sido fiel en el pasado. En todo, en todas las cosas. Acuérdate, despierta, o sea, estás pegado a un ídolo, pretendiendo que del ídolo venga algo. Y Dios dice, a ver, espabilate, acuérdate, ¿cuándo has obtenido algo de ese ídolo? ¿Y cuándo te ha fallado Dios? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios dice todo antes de que suceda. Y en sentidos, digamos, de la macrohistoria, el día de hoy estamos viendo cumplimientos de profecías en Israel volviendo a existir en 1948, todo este asunto de los conflictos alrededor, las naciones del mundo en contra de Israel. ¿Has visto las noticias? ¿No? Matan a un palestino. Israel son unos asesinos. Oye, ese cuate tenía 2 bombas, 3 cuchillos, estaba a punto de matar a alguien y solo se defendieron. Pero podían haberse defendido sin matarlo. Es así como, pero, ¿y las naciones solo ven eso? Sí, está profetizado, así tiene que ser. Y puedes ver la macrohistoria cumpliéndose, pero también puedes ver las cosas anunciadas desde antes en tu propia vida. Has vivido, has pecado y has visto las consecuencias. Y luego regresas y dices, sí, Dios lo había dicho. Dios ya lo había dicho. Has visto cómo personas que conoces de pronto están caminando mal y tú dices, ese camino, o sea, ya sé dónde va. Es paso 1, paso 2, paso 3, caída. Y no es que eres muy inteligente o que puedes ver al futuro. No, es que Dios ya lo anunció en su palabra. Y cuando lo ves cumplirse y lo ves pasar y te duele lo que está pasando con alguien, lo único que puedes decir es, Dios sigue siendo fiel. Dice ahí, mi consejo permanecerá. Porque así como esas cosas que Él dice, si tú haces A, vas a recibir B. El que siembra en la carne va a cosechar corrupción. También su consejo en todas sus promesas permanece. El que viene a mí no le echo fuera. Su consejo permanece. Híjole, pero es que tú no sabes dónde he estado. Tú no sabes todo lo que he hecho. No importa. El que viene a mí no le echo fuera. Su consejo permanece. Venid a mí los que están cansados y cargados. Yo les haré descansar. Su consejo permanece. Todas sus promesas permanecen. Entonces, sí, podemos ver y comprobar cómo Dios es el único que anuncia las cosas desde antes de que sucedan hasta después de que sucedieron. Dice el verso 11, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Está hablando de Ciro. Llamo a Ciro desde el oriente para rescatarlos de Babilonia. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y esto fue escrito, como te decía, 150 años de que sucediera. Y el día de hoy para nosotros es historia. Y puedes revisar libros de historia no cristianos y no te pueden contar otra cosa porque sucedió tal cual. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión
y mi gloria en Israel. Y Dios dice, voy a llevar a cabo mi propósito. Y este que es mi pueblo va a ver mi gloria en su tierra. Van a regresar de Babilonia a Sión, a Jerusalén. Entonces, este primer capítulo que vamos a ver el día de hoy nos habló de esto, de cómo los ídolos son inútiles para descansar en ellos. Y Dios, en cambio, es totalmente confiable, no por lo que creas que va a hacer, sino por lo que sabes que ya ha hecho. No importa si tienes un día de cristiano, ya has visto su fidelidad. Ya has visto su fidelidad. Capítulo 47, ahora va a hablar de Babilonia y el juicio sobre Babilonia. Y tú sabes que Babilonia es una ciudad era una ciudad literal, que fue conquistada por los persas cuando Ciro con Darío lo que hacen es desviar el río Éufrates, río arriba, lo desvían y entonces el río Éufrates corría por en medio de Babilonia. Entonces cuando lo desvían río arriba, pues se seca la parte donde está Babilonia, donde estaban las puertas, las cuevas por donde entraba. Había unas rejas ahí, pero cuando entra el ejército persa, estaban esas rejas abiertas porque nadie se le había ocurrido, oye, y si desvían el río van a entrar por acá, nadie se le había ocurrido. Y entran, y en Babilonia estaban en una mega fiesta y conquistan la ciudad sin ningún problema y sin ninguna defensa. Bueno, eso es Babilonia literal, pero Babilonia también representa el sistema de este mundo. Este sistema humano en oposición a Dios. El mundo en que vivimos es Babilonia. Está siempre en contra de lo que Dios dice. Dios dice tienes que ser humilde. Tu problema es que estás demasiado pendiente de ti y tienes que morir a ti mismo. Eso dice Dios. El mundo dice tu problema es que no te amas suficiente. Tu autoestima es muy baja. Primero tienes que pensar en ti y luego en los demás. Ese es el sistema de Babilonia. Dios dice, lo importante son las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el mundo lo que hace es ponerte comerciales e imágenes y valores en las cosas visibles, poniéndole un precio a cada cosa. Ese es el sistema, eso es Babilonia. Entonces, cuando leemos acerca de Babilonia, está hablando de esa Babilonia literal y cómo va a ser juzgada, o cómo fue juzgada más bien, pero también está hablando de cómo este sistema global un día va a ser juzgado. Y ese día de juicio lo estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Dice el capítulo 47 de Isaías: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. A Babilonia la está poniendo como una mujer, una doncella de prestigio, una virgen. ¿Por qué? Porque nunca había sido conquistada. Siéntate en tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Sí, la verdad es que Babilonia era gloriosa. Una de las maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Era una ciudad gloriosa, era una ciudad impresionante. Los muros eran extremadamente grandes y seguros, impenetrables. Por eso estaban haciendo una fiesta cuando sabían que los persas venían, porque pensaban no van a entrar. Pero no contaban con la astucia de que iban a desviar el río. Pero lo que dice Dios es, sí, tú eras una virgen, tú eras una doncella, tenías tu trono, pero ahora vas a sentarte en tierra, ya no vas a ser tierna y delicada. Verso 2 dice, toma el molino y muele harina. O sea, ya no vas a ser la reina, vas a ser una sirvienta. Vas a tener que hacer trabajo de siervos. Descubre tus guedejas. Las guedejas son como las trenzas. Entonces, descubre tus guedejas es, quítate el velo. Vas a tener que andar con la cabeza desnuda. Descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. O sea, ya no vas a ir cargada como una princesa en un carruaje mientras los que te van cargando para cruzar el río se mojan. No, ahora tú tienes que caminar y quitarte los pies, remangarte la falda y poder pasar así. Está hablando de cómo toda la hermosura y la gloria de Babilonia se va a venir abajo. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno.
nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Dios está haciendo esto porque Dios está redimiendo. ¿Y te acuerdas? Redentor, redimir, habla de comprar. Dios está regresando a su pueblo, a su tierra. Te lo explica acá en el verso 5. Dice, siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. Dios dice, sí, la verdad es que me enojé contra mi pueblo. Y alguien dice, ¡oh! ¿Dios se enoja? No, claro que sí. Hay cosas por las que el enojo es correcto. Entonces, ¿puedo yo enojarme? Pues depende. ¿Van a ser por las cosas correctas? Número 1, Dios no se está enojando por algo que le hicieron a Él. Dios está enojado porque su pueblo, al entrar en idolatría, al rechazarle, está acarreando pecado contra sí mismo. El enojo de Dios es un enojo santo. Es un enojo que tiene que ver con su propia gloria. Y su gloria es algo que a nosotros nos beneficia. El problema tuyo y mío es que nuestro enojo normalmente tiene que ver conmigo, con mí y con mí mismo. No me enojo por la gloria de Dios, me enojo porque no me glorifican a mí. No me reconocieron que yo hice esto, no me dijeron, no me hacen caso, no me escuchan, Ese enojo no es santo. El enojo de Dios es santo. Y Dios dice, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, o sea, sí, al territorio que había elegido, la casa donde yo decidí habitar, el templo y todo, fue profanado. ¿Te das cuenta? Dice, profané mi heredad. Porque es Dios quien trajo a Babilonia para conquistar Jerusalén y para destruir el templo y para llevarse al pueblo. Los entregué en tu mano. ¿Cuál debía haber sido la actitud de Babilonia? La actitud de Babilonia debía haber sido de temor. Debía haber sido de respeto. Wow, Dios está haciendo esto con su pueblo por la actitud de su pueblo. Tenemos que hacer lo correcto. Los está entregando en nuestras manos. Tenemos que hacer lo correcto. Pero en vez de eso, ¿qué hicieron? Dice, no les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. En vez de recibirlos y tenerles compasión, te aprovechaste de ellos. De hecho, dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Dijiste, pues de aquí nadie me mueve. Pero no te acordaste que iba a suceder esto. Estaba profetizado, Jeremías lo había dicho, 70 años iba a estar el pueblo en Babilonia y después iba a regresar. Ibas a ser la reina solo esos 70 años. Dijiste, verso 8, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. Oh, qué fuerte eso, ¿no? Porque Babilonia está diciendo, yo soy y fuera de mí no hay más. ¿Quién es en Isaías? Hay otra persona que dice eso. ¿Quién es? Dios. Dios es el único que puede decir, yo soy y fuera de mí no hay más. Pero Babilonia está diciendo, yo soy. En Daniel vemos cómo Nabucodonosor en un momento empieza a decir, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué con la gloria de mi mano para mi gran? Y así está todo ensimismado y de pronto Dios le dice, ok, por no darle gloria a Dios, ahora vas a convertirte en un toro. Y Nabucodonosor cae de su trono y es convertido en una especie de toro y está comiendo pasto y le crecen las uñas y le crece el cabello hasta que reconoce que Dios gobierna sobre todas las cosas y entonces le ha regresado su trono, su gloria, su majestad. Y entonces Nabucodonosor, ya regresado a su posición, lo que dice es, magnificamos a Dios, Jehová es el único Dios verdadero. Pero está viviendo todavía esto Babilonia. No hay más, soy yo.
El día de hoy, el mundo vive esto. El mundo lo que dice es, ay, Dios no existe. Eso es como Blancanieves, pero para los adultos. Son cuentos de hadas, pero para los adultos. Antes se usaba la idea de Dios para darle temor a la gente, pero el día de hoy ya realmente sabemos, conocemos. Y lo que ha sucedido es que el mundo ahora define qué es verdad y qué es mentira, y qué es bueno y qué es malo. Yo soy, no hay más. Eso está diciendo el mundo. El problema es que hay tantos yo soy, porque aquel que dice, pues la verdad es que no hay bien ni mal, todo es relativo. Órale, va. Agarra un poco de pintura, agarra un palo o un clavo y vas a su coche nuevo, lo pintas, lo rayas y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Nada, no hay nada malo. Para mí esto no es malo, esto es arte. Y te va a decir, no, ¿cómo crees? Claro, uno permite que su mente piense que no hay bien y mal hasta que uno se siente afectado. Entonces, el hombre se ha constituido en esta Babilonia. Yo soy, no hay más. Dice en el verso 8, a la segunda parte, yo soy, fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Está diciendo básicamente, siempre voy a ser poderosa. En aquella cultura, la viudez y la orfandad eran los estratos sociales más desprotegidos. Estas dos, la viudez y la orfandad, te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Sí, tus ídolos, y vas a ponerle velas, inciensos y fotos y feng shui y todo lo que quieras, pero el momento que Dios juzgue, no hay nada que pueda evitarlo. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Y eso también es un engaño terrible. Y el mundo, cuando tú le empiezas a escuchar, te hace creer esto, nadie me ve. Pero Dios ve, Dios conoce. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. El día de hoy, la sabiduría y la ciencia del mundo solo sirve para engañar a la gente que de por sí ya está engañada, ¿no? Por ejemplo, dicen, ya hay un gen de la violencia. Entonces, no eres violento como pecado, pues tienes el gen de la violencia. Entonces, pues ya es como quien tiene el gen de cabello rubio y quien tiene el gen de cabello chino o lacio, y pues tú eres violento, aquel es pelirrojo, tú eres violento, este es violador, y aquel otro es mentiroso, y aquel otro es alcohólico, y no es pecado, nomás pues te tocó ese gen. ¿Y eso qué es? La sabiduría y la ciencia del mundo están confundiendo y cosechamos el día de hoy, día a día, todas estas cosas. Solo hay engaño y engaño y engaño. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más, otra vez, yo mismo. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Literalmente, aquella época en Babilonia, los persas, como te digo, aquella noche entraron, estaban en fiesta, ni se dieron cuenta, ya eran conquistados y ya quedaron completamente desaparecidos. El mundo igual, en su gloria, en su majestad, entre comillas, este oropel barato, va a ser destruido en un instante cuando regrese nuestro Señor Jesucristo e instaure su reino, y va a terminar esto. Puedes leerlo, Apocalipsis 17 y 18 es el juicio sobre Babilonia, y el 19 es el regreso de Cristo. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos. O sea, es como que le dijera Dios a Babilonia, pues dale, sigue intentando, ¿no? Como una mosca contra el vidrio, así, puf, 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 puf. Pues dale, a ver cuándo entras. O sea, no vas a poder. No tienes fuerzas para romper el vidrio, no se puede. O sea, aférrate a tus encantamientos y a tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás.
lo cual es obviamente imposible. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Órale, pues trae todos tus astrólogos, trae a Walter Mercado, Madame Sassou, tráete a estas señoras que hablan en la radio sobre educación y matrimonio y pareja. A ver, tráelos. Pongamos ahí el consejo. A ver, salven lo que Dios va a hacer cuando trae el juicio a través de Jesucristo. Nadie puede. Todo eso tiene pies de barro. No pueden sostenerse. Dice en el verso 14, he aquí que serán como tamo. El tamo, ya conoces, es como la basurita del trigo, la cascarita del trigo. Así que no pesa nada, que el viento se lo lleva. Serán como tamo. Fuego los quemará. Igual, cuando el tamo es como paja seca, entonces arde de volada. Aquí hay una expresión en México que no recuerdo. En Bolivia se dice es fuego de chala. La chala es lo que envuelve al elote cuando se seca. De petate, ¿no? Llamarada de petate. Así. O sea, todo esto, así, la sabiduría, ya, se acabó. No da seguridad. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Todo esto va a desaparecer, este sistema de valores va a desaparecer. Por tanto, lo que Dios le va a decir a su pueblo ahora es, sal de ahí. Ya viste que los ídolos en los que te puedes apoyar son de Babilonia y no pueden ayudarte. Ya viste que el sistema de Babilonia mismo no va a resolver los problemas, no va a poder ayudarte. El problema es que el pueblo vivía en una especie de hipocresía. Fíjate lo que dice en el verso 48. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. No dice que son israelitas, sino se llaman del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá y que juran en el nombre de Judá y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Ellos dicen, sí, somos judíos, venimos de Judá, nos acordamos de Dios, tenemos memoria del Dios de Israel, pero todo no es en verdad ni en justicia. Es pura apariencia, pura religiosidad. Cuando viene Ciro y da el decreto de que los que quieran ir a reconstruir Jerusalén y el templo en Jerusalén, salgan y vayan, que Ciro mismo iba a poner los recursos y todos podrían ir. Cuando viene eso, es muy poquita la gente que va, muy poquitita la gente que regresa. Los demás, ¿qué pasó? Se acomodaron en Babilonia. Se acomodaron en Babilonia. La verdad ya tenían ahí pues su negocio, sus amistades, sus terrenos. Dios había dicho por medio de Jeremías, vayan a Babilonia, compren viñas, trabajen, dejen esa tierra mejor que como la encontraron, pero en 70 años van a regresar. El problema es que muchos compraron viñas, trabajaron, la tierra estaba mejor que como la encontraron, pero ahora soltar todo esto, ¿quién me va a sostener? Y no están confiando en Dios, sino en sus tierras, en su trabajo. Y muchos no regresaron. Pero ¿cómo no regresar si tú no eres de esa tierra? El día de hoy tú y yo estamos llamados acá. ¿Sabes qué? Trabaja, compra viñas en el sentido de sé productivo. Y deja tu lugar de trabajo mejor que cuando lo encontraste. No importa si es el banco, si es una carnicería o lo que sea. Trabaja bien como para la gloria de Dios. Y que todo eso sea mejorado porque tú estás. Pero no pienses que te vas a quedar ahí para siempre porque esa no es tu casa. Esta tierra no es nuestra casa.
Estamos aquí solo de paso. Tenemos un camino que nos lleva directamente al cielo. Entonces no te apegues a esto tanto. No confíes en estas cosas. Y eso es lo que había pasado. Sí, ellos decían, sí, Israel, 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 Israel. No, Dios, 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 Dios. Y cuando Dios dice regresen, ¿cómo regresar? Voy a dejar todo aquí. Mi casa ya está en Babilonia. Verso 2. Porque de la santa ciudad se nombran, claro, ellos dicen, somos de Jerusalén. Y en el Dios de Israel confían. Una versión, creo, la NTV dice, en el Dios de Israel dicen que confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Es pura apariencia. Lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. O sea, Dios está diciendo otra vez, tengo garantía, o sea, tengo crédito. Todo lo que he dicho ha sucedido. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, la cerviz, sabes, es esta parte de atrás del cuello, ¿no? Una cerviz dura, que tienes una barra de hierro ahí, quiere decir que no la puedes agachar, o sea, no hay humildad. Eres de los altivos. Entonces, pues yo sé que eres así, tu frente de bronce, o sea, básicamente cabeza dura, ¿no? Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y fundición mandaron estas cosas. Dios lo dijo todo desde antes para que no se le atribuyera esto a las circunstancias, a los ídolos, a otras razones. ¿Nunca has pedido algo que de pronto Dios concede? Señor, por favor, que lo que sea, que salga tal número ahí en la salchichonería para que pase rápido por mi jamón, ¿no? Y llegas y no hay nadie y eres el primero. ¡Guau! ¡Qué coincidencia! Es así. Oye, Dios, o sea, Dios lo puede hacer, incluso esos detalles. Pero así, ese es un ejemplo chiquitito y absolutamente intrascendente. Pero cuántas grandes decisiones de nuestra vida estamos confiando en cualquier cosa menos en Dios. Y cuando suceden, se lo atribuimos a, si me subieron de puesto en el trabajo, porque he sido responsable, porque soy inteligente, porque tengo contactos, porque esto, porque aquello, en vez de lo que Dios hace. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? O sea, si ya te dije lo que iba a suceder, ya sucedió, ¿por qué no anuncias que yo soy poderoso? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de ese día las habías oído, para que no digas, he aquí, que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente, no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Entonces básicamente Dios está diciendo dos cosas. Número uno, sabía que eres rebelde, siempre lo he sabido. Yo creo que por eso Dios hace eso. No nos revela todo desde el principio. ¿No te gustaría de pronto que Dios te dijera, mira, te vas a casar a tal edad y con una chica que se va a llamar así, 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 y vas a vivir en tal lugar? Busca tu casa no en esa zona, sino en esta otra zona, porque yo te voy a... Y ya cuando naces ya viene ahí tu rollo con todo escrito, ¿no? Y decimos, ojalá fuera así. ¿Sabes qué harías si tuviéramos eso? ¿Te casarías 10 años antes con otra chica? ¿Te irías a buscar casa en otro lugar? ¿Por qué? Porque somos rebeldes desde el vientre. Entonces Dios dice, no te lo revelé antes porque sabía que eras rebelde. Pero Dios, a pesar de eso, la segunda cosa, a pesar de que sabía que eran rebeldes, dice, yo te llamé. O sea, de todos modos, desde el vientre te he sostenido y de todos modos, a pesar de tu rebeldía y de tu hipocresía, te voy a sostener hasta que tengas canas. A pesar de eso. Por amor de mi nombre, dice en el verso 9, porque no es que eres muy bueno o soy muy bueno.
Es que es por amor de su nombre, dice, diferiré mi ira. O sea, voy a retrasar mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Con ese propósito, por amor de su nombre. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Básicamente está diciendo, sí, te he metido al horno, no como a plata, digamos como a oro, que tiene que ser fundido a más alta temperatura, para purificarte. 70 años de purificación en el horno de Babilonia. Y a lo mejor tú y yo estamos 7 semanas, o 7 días, o 7 años, no importa, a lo mejor 70 años, para purificación, porque Dios nos ama. Por amor de su nombre nos purifica, nos prueba. Por mí, verso 11, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dios se va a glorificar. Aún en este tiempo de prueba, en este tiempo difícil que van a vivir, Dios se va a glorificar. Y cuando Dios se glorifica a través de una prueba, suceden 2 cosas. Número 1, soy transformado, y número 2, cumplo el propósito por el cual existo, que es la gloria de Dios. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y Dios se presenta así: yo, el que te llamé, yo mismo el primero, yo el postrero. O sea, yo el Todopoderoso, yo el Señor, yo el Eterno, yo el Dios soberano. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Yo soy el creador de todo. Esto de llamarlos, está hablando de llamarlos a la existencia. O sea, Dios dijo cielos y aparecieron. Y dice con un palmo. Obviamente es un antropomorfismo, es una expresión para darnos a entender algo. Dios no tiene manos. Pero digamos así, como que los cielos que tú ves, wow, qué inmensos son los cielos. Dios dice, mira, a ver, 1, 2, ya está, eso es todo. 2 palmos de su mano. Para que veamos su magnificencia, su grandiosidad. No hay ni palabras para describir la eternidad de Dios en todos los aspectos. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? A ver, ¿quién lo ha dicho? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad. Este pasaje tiene una pequeña dificultad. Fíjate. Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Lo más probable es que esté ahí hablando de Ciro. ¿Te acuerdas? Toda esta sección tiene que ver con eso. Este Mesías con M chiquita. Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Claro, Ciro el persa va a conquistar a Babilonia. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado en su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahora, esta última frase, ¿no? Oíd esto, es lo que va a decir este personaje, podría ser Ciro. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, estaba allí yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Podría Ciro estar diciendo estas cosas? Podría ser. El decreto de Ciro, que tú puedes leer en Esdras capítulo 1 o en Esdras capítulo 1 o al final de Crónicas, menciona a Ciro a Jehová como el Dios verdadero. Pero yo creo que además de eso, está haciendo una referencia a Jesucristo, como el Mesías con M mayúscula que va a venir, ¿no? Porque fíjate el verso 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces sí creo que está hablando de Ciro como una primera imagen, que va a venir, que Dios llamó, que Dios está tomando para liberar al pueblo de Babilonia, pero al final de cuentas, el que nos va a rescatar de nuestra Babilonia es Jesucristo nuestro Redentor, el Señor, el Mesías. Verso 18. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos. ¿Nunca has pensado en si hubiera escuchado a Dios antes?
Y a veces no son 10 años antes, una semana, un día, una mala decisión. Dios ya me lo había dicho. Y seguí con necedad. Y Dios dice, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. O sea, estarías completamente próspero en todos los sentidos, pero ahora vas a tener que vivir la cautividad, vas a tener que vivir la destrucción del templo, de la ciudad. Sí, en 70 años vas a regresar, pero son 70 años perdidos. Son 70 años perdidos. Yo conocí al Señor, yo creo que fui salvo en el 99, septiembre del 99, un poquito antes de mi cumpleaños, justo un domingo antes. Creo que fui salvo ese día. Pero realmente no obedecí al Señor ni caminé bien con el Señor hasta el 2003, más o menos. Y la verdad es, yo veo ese tiempo y es tiempo perdido. Tiempo perdido en todos los sentidos en que se puede perder tiempo. Si hubiera atendido al Señor en aquella época, otro gallo hubiera cantado. Otra cosa hubiera sido. Sí, Dios extendió su misericordia indudablemente, porque Dios es fiel. Pero siempre me consume la idea, no me amarga, para nada, pero siempre quedo pensando en, ¿qué hubiera pasado? Ahora, si lo pienso en el pasado nada más, es absolutamente inútil. El día de hoy, ¿estás caminando entregado al Señor o no? ¿Y cuánto tiempo vas a perder? Porque Dios va a seguir siendo fiel. Pero ¿cuántos años vas a perder en esta necedad de estar confiando en ídolos o de permanecer en Babilonia en vez de salir? ¿Cuántos años vas a perder? Dice, nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. Israel. O sea, Dios va a ser fiel. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Y ese es un llamado también a nosotros. Sal de Babilonia. No seas parte de este sistema. ¿Te acuerdas en Romanos 12? Dice, hermanos, así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. No a conformarnos a esta Babilonia, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Digamos que hay de dos, los conformers y los transformers, ¿no? Y Dios quiere que transformemos, Él quiere transformar nuestro entendimiento, no hacernos iguales a este mundo. Y eso lo podemos publicar, dice con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Se parece a la gran comisión, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No, interesante que diga Jacob su siervo, porque Jacob es Israel antes de que Dios le rompa la pierna, ¿no? Jacob, ¿te acuerdas? Quiere decir engañador. Y Jacob, la lucha de Jacob es aprender a decir mi Dios. Cuando tú lees, Jacob siempre dice Dios, Jehová, el Dios de mis padres, pero no puede decir mi Dios. No puede decir mi Dios. Ahí está, lo puedes leer, léelo en la historia en Génesis. Le cuesta, lucha, hasta que puede. Le cuesta una pierna, ¿no? Pero pasa de Jacob a Israel. Y lo que dice acá es, redimió Jehová ¿a quién? A Jacob, no a Israel. Claro, Israel quiere decir gobernado por Dios. Ese no necesita redención. El que necesita redención es el rebelde, el engañador.
el Jacob, cualquiera de nosotros. Y la llamada, el llamado a la esperanza, lo que salimos a predicar, no es Dios salva a los buenos, sino Dios salva a los Jacobes, a los rebeldes, y Dios quiere. Verso 21, otra vez, te pone algo del pasado. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. ¿Te acuerdas cuando el pueblo estaba en el desierto? Pregunta, ¿estaban ahí todos bien portaditos, caminaban adorando a Dios? No, rebeldes, 40 años en el desierto. Dios les daba una columna de fuego, decía, ¡ay, qué feo fuego! Dios les daba maná, decía, ¡ay, qué fea comida! Queremos perdices o carne. Dios daba carne, decía, ¡ay, es que hubiéramos! Y rebeldía tras rebeldía, tras rebeldía, tras rebeldía, y siempre ingratos y siempre inconformes, y Dios siempre fiel. Y Dios siempre fiel. Sí, Jacob es, pero nunca hubo sed. Por los desiertos, Dios abrió la piedra, abrió la peña. Y nosotros sabemos que esa roca, esa peña es Cristo, lo dice Pablo en Corintios. Y nuestra roca, nuestra peña, también fue abierta, fue traspasada por una lanza, fue perforada en sus manos, en sus pies, en su frente, su espalda fue deshecha con los latigazos, para que de esa roca así rota pudiera salir agua de vida que podemos beber, el Espíritu Santo al que tú y yo tenemos acceso el día de hoy. Sal de Babilonia. Porque si no, y no es una amenaza, dice el verso 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. O sea, ¿qué quieres? ¿Paz o paz? Una de las dos vas a tener. La vida es más sencilla en Cristo. ¿Por qué? Porque pruebas, dificultades y problemas caen sobre todo el mundo. ¿Tú piensas que tienes problemas y estás pasando tiempos difíciles? Ok, imagínate ahora sin Cristo. Porque también los vivirías. O sea, no tienes mucho dinero ahora, no tendrías mucho dinero tampoco. ¿Estás enfermo? Tal vez estarías enfermo sin Cristo. O sea, la gran diferencia no está en cambiar las circunstancias, sino en cambiar mi corazón y en tener una esperanza firme. Por eso, no te apoyes en ídolos, sal de Babilonia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, porque a pesar de que somos Jacobes, somos rebeldes, engañadores, somos tantas veces hipócritas, pero tú no retiras tu fidelidad. Aunque seamos infieles, tú permaneces fiel. Pero el día de hoy ayúdanos a salir de Babilonia y de este sistema y a adorarte a ti, solamente a ti, el único Dios verdadero. Llena nuestro corazón con tu Espíritu Santo, con esa agua verdadera que puede saciarnos, que puede dirigirnos. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.